grabar otra vez. Dice que por su oposición Ah. al comunismo, maestra. ¿Sí? Por mi posición al comunismo no tengo internet. No, Ah, de la dama de hierro. ya, sí. Yo dije, "Osh, pues como si lo pago como todos. La dama de hierro, exacto, sí, sí, ahí está. Según yo ya se ve la pantalla. Entonces vamos a trabajar sobre esa. ¿Por qué? Y mi internet chafa. Y el Telmex chafa. Listo. What do you know about her? Entonces, Vivo nos dice que por su oposición al comunismo. ¿Cómo podríamos escribirlo en inglés? Acuérdense que tenemos que dejar de pensar en español para hacer una traducción. Entonces, tratemos de pensarlo en inglés. What do you know about her? Podemos decir, she was... oposición, oponerse, pero en pasado, ¿cómo quedaría? Podría ser como opposition. Opposition. Sí, esa sería en su forma simple. Ok. A ver, pensemos, veamos los verbos irregulares. Busquemos uno que quede más o menos. Que dice oposición. Y ese quedaría bien en realidad, porque es oponerse a ciertas cosas, no estar de acuerdo, y puede quedar bien con la política, con ciertas posturas ideológicas, etcétera, ¿no? Pay, lose, pero hay uno que queda mejor y que no está aquí. A ver, búsquenme este verbo que voy a escribir. She was against. Esta es su forma simple. ¿Qué significa against? Y díganme si es regular o irregular. ¿Significa contra? Uh-huh. ¿Y es regular o irregular? Si lo buscas así literal en internet te aparece casi siempre si es regular o irregular. Creo que ya el internet mejoró, ¿verdad? Sí, ya mejoró, maestra. Chafa todo el comunismo. Against it. A ver, así. Si le pongo así, ¿se convierte en regular? No, un verbo que es irregular no se puede volver irregular y viceversa, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber si es regular o es irregular. Aquí no está, pero ese es el que queda. Bueno, lo que lo encuentras, sigamos. She was against communism. ¿No? Also, she was... ¿cómo pensaríamos? Se le conocía como la dama de hierro, se le llamaba como la dama de hierro, pero conocer y llamar, pues no podemos traducirlo literal en el inglés porque dan significados diferentes. Entonces, ¿cuál sería el verbo correcto? Podría ser conocida, ¿no? Conocer, el pasado de conocer. Está aquí. Conocer. No está conocer. Teacher, sería que no. Sería aquí. A ver, deletréamelo. Es N-O-W-N. Que no. K-N-W-O-N. No, al revés. O-W-N. Kinder. Exacto. Ese verbo, ¿cómo está conjugado? Mientras lo investigan, vamos a darle aquí el crédito a John, creo que fue John.
Judith, que nos pone Miss Against, es un verbo regular. Exactamente. Entonces, si es un verbo regular, se le agrega la terminación ed o no. Sí. She was against communism. Also, she was known as. ¿Cómo pondríamos la dama de hierro? Ay, sin que suene a serie de Unicable. She was known as. Me gusta que hagamos este tipo de ejercicios porque ustedes pueden aprovechar las herramientas tecnológicas como el Internet para buscar un poco la historia y el contexto de ciertos personajes, y en ese ejercicio ustedes pueden también enriquecer su vocabulario, ¿no? Entonces ya dijimos que era la Margaret Thatcher, la dama de hierro. Pero pues, ¿cómo le ponemos la dama de hierro? En inglés, obvio. Podría ser algo Iron Woman. A ver, vamos a arriesgarnos, ¿no? Iron, así, o le pongo ¿cómo se llama? El artículo. ¿Te acuerdas cuáles son los artículos? Métanse al YouTube y como por ahí del cuatrimestre anterior vimos los artículos. ¿Cuáles son los artículos? ¿No? Ese, que hablamos de la, porque no hubieron muchas damas de hierro, sino solo una. Entonces, como solo hubo una, el artículo queda como de la, de Iron Lady. Ay, sí suena así como serie del Unicable, ¿no? Hasta me dio miedo. Bueno, sigamos un poquito ya avanzando porque ya nos ganó el tiempo. Y en la 3, aquí que nos faltaba habíamos quedado que no era was, que hay que ponerle el did y luego se lo quitamos. ¿Cómo podemos expresar la pregunta que nos indique si ella ya se retiró o sigue vigente? Ya se retiró, pero aquí nos falta uno. Nos falta un elemento. Ese está muy fácil. Sería, is she retired? Exactly. Is she retired? Vamos a poner, siempre que ponga yo estos, significa que es la pronunciación. Es tired. Los puntitos así que pongo al lado de la vocal significan que la vocal se tiene que alargar. Entonces, is she retired? Pues sí, ya está retirada, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos aquí, Ivonne? ¿Is she retired? ¿Está Ivonne por ahí? Sí. O puede ser alguien más, ¿no? Puede ser Jonathan, o Judith, o María Fernanda. Cuando preguntamos, en la respuesta tenemos que recuperar ciertos elementos de la pregunta. Is she retired? Yes. She was or she is. Teacher sería, she is Exactly. retired. She is. Is she retired? Yes, she is. ¿No? She is porque estamos aquí en el is presente simple. Significa que ni está muerta la señora, pero ya no es primer ministra, ¿no? Entonces, is. Si ya estuviera muerta, la pregunta sería otra.
Entonces, como pueden ver hasta ahorita, pues es muy fácil identificar ciertos elementos que nos hablan de la historia de la persona, si ya se murió, si sigue viva, y además si nos apoyamos en el internet, pues es más fácil, ¿no? Ahora está este otro horrible señor que también fue presidente durante esa época. Ya por ahí Ivonne nos decía que si en Estados Unidos había primer ministro, ¿no? En Estados Unidos hay presidentes, ¿no? Entonces, en este caso, Ronald Reagan también fue presidente durante los 80s. Aquí tenemos su mini biografía y nos dice US President Ronald Reagan, something here, dice que aquí falta algo. Another 4 years in the White House. The White House, pues es donde está ahí el presidente, ¿no? Entonces, pues nos dice que another 4 years, o sea que el señor, ¿qué hizo? Ya era presidente y luego se reeligió, ¿no? ¿O qué otro verbo quedaría? A ver, vamos a irnos a la lista de verbos. Por cierto, esa de Judith, estuvo muy buena esa participación, ¿eh? Porque ni yo me acordaba si era regular o irregular. Entonces, pensemos en qué verbo podría quedar que nos indique que el señor pues se religió otra vez, ¿no? Ya ven que allá casi no se da. Todos estos, acuérdense, son verbos irregulares. Yo opino que quedaría began, porque comenzó otros, ¿no? Si fuera la primera vez que era presidente, entonces sería start, ¿no? Pero pues como se reelige, pues es began. Vamos a intentar ponerlo y a ver qué tal queda. Ronald Reagan began 4 years, another 4 years, ¿no? O sea, aquí ya cuando nos dice another 4, nosotros ya podemos inferir que ya tuvo otros 4 antes, ¿no? Entonces, el verbo que queda es began. Oiga, teacher, ¿y por qué no queda start? US President Ronald Reagan start another 4 years in the White House. Empezó otros 4 años, pues queda mejor, ¿no? En mi traducción al español, pues pienso que queda mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Queda started o began? Miss, por la pronunciación quedaría mejor vegan. ¿Sí? ¿Suena más padre? Sí. Puede ser, pero acuérdense que estamos en los temas del verbo regular e irregular. Pero sí puede ser. Yo pienso que más que por la pronunciación, tiene que ver con lo que nos indica el verbo, ¿no? El verbo began, pues en su forma simple es begin. Acá está begin. Es el quinto verbo, begin, began y begun. Su forma simple es begin, que es comenzar. ¿Y cuál es la diferencia entonces con start? Si start también es comenzar. Bueno, porque tú puedes comenzar muchas veces con el verbo begin o began, ¿no? Pero el verbo start marca una primera vez. No hay más de una primera vez. Entonces, por ahí para que también lo anoten y se den cuenta que el mismo verbo, regular o irregular, también nos va a dar una connotación ahí interesante, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que Margaret Thatcher y el señor Reagan se conocieron?
O sea, que interactuaron, se conocieron, tuvieron alguna reunión. Porque ya ven que a ella no le gustaba el comunismo y a él sí le gustaba el comunismo o no. Porque aquí tenemos la pregunta, what do you know about him? Entonces acuérdense que podemos aventarnos un clavado al internet y preguntar, pues, como que qué era lo más relevante del señor Reagan, ¿no? ¿Qué pasó cuando él estaba en el gobierno de Estados Unidos? No en el primero, sino en el segundo, cuando se reeligió. A ver, aquí les voy a poner una pregunta que sería la 2. O sea, ¿qué onda con la numeración? When did the Second War no, not just the Second War, the World Second War. The Second World War. Gosh. Yes. When did the Second World War begin? Begin o begun o began. A ver, voy a poner las dos y ustedes me dicen otra vez cuál es la correcta. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, ¿estaba este señor o no estaba este señor? Porque al final nos pregunta, how long did Ronald Reagan serve as president? Eso está fácil porque si ya se había reelegido, entonces quiere decir que antes estuvo otro periodo. ¿Cuánto fue entonces el tiempo que estuvo como presidente? How long did Ronald Reagan serve as president? How long? ¿Cuánto tiempo? Aquí tenemos la estructura gramatical en pasado con el auxiliar did, que nos indica pues, justo, ¿no? Serve. Entonces, como ya tenemos el did, el verbo no necesita conjugarse en pasado. Esto nos lleva aquí. Como ya tenemos el did, no necesitamos conjugar el verbo begin en pasado. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció interesante? Todavía siguen buscando Ronald Reagan y la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, búsquenlo porque es importante que sepan esas cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo ustedes cuando se vayan a otro país a trabajar o a lo que sea, pues van a tener un poco también que estar como inmersos en esta cultura, ya sea que se vayan a Estados Unidos o al Reino Unido, pues es parte fundamental, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Vamos a continuar la clase que sigue, pero les voy a subir, bueno, creo que sí les subí la lista de los verbos irregulares, ¿no? Sí se la subí. ¿Ya la revisaron? Revísenla, por favor. Me hizo una duda, de lo de los verbos irregulares, ¿lo subió como tarea o lo subió como...? No, es como un documento. Ah, ok, va. Sí, estas están en un PDF, Ok, ¿no? Hay más, pero pues son los principales. Entonces es para que los consulten y porque vamos a tener este tipo de ejercicios mucho. Entonces para que vayan adaptándose a los verbos irregulares, ¿sale? vale. Bueno, chicos, pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda.
No, pues bueno, nos vemos la próxima semana, que sería el jueves 22. Descansen, disfruten su fin de semana y pasen una bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos. Muchas gracias, Miss. Hasta luego. Bye. Bye.